Bienvenidos al Planetario Nacional Muxumik Chizuka Online, un viaje a través del cosmos, donde te ayudaremos a entender acerca de temas de astronomía y astrofísica, brindándoles información de lo que sabemos y cómo es que lo sabemos. Está con nosotros a través de Skype el Dr. Gonzalo Tancredi, astrónomo y director del Observatorio Los Molinos de la República de Uruguay, quien nos ayudará a entender mejor acerca del tránsito de Venus. Hola, doctor Tancredi, gracias por acceder a la entrevista. ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, gracias a ustedes por invitarme a participar de esta instancia. Sabemos que el planeta Venus se encuentra entre el Sol y la Tierra y que hay raras oportunidades para verlo pasar directamente enfrente del Sol. A esto lo conocemos como un tránsito o alineación planetaria. Y gracias a la geometría de las órbitas de la Tierra y Venus, solo ocurre un par de veces en un ciclo. Si nos preguntamos, doctor, acerca de la geometría del sistema planetario solar, podemos decir que la Tierra está más lejos del Sol que Venus, y que Venus, en su órbita, es más rápido que la Tierra. Entonces, deberíamos ver pasar a Venus enfrente del Sol varias veces o una vez al año por lo menos. ¿Por qué esto no ocurre? La visión que uno tiene del sistema solar es una visión de órbitas que son prácticamente coplanares, o sea que están todas sobre un mismo plano, que podemos llamarlo el plano medio del sistema solar o muy cercano al plano propio de la órbita de la Tierra que conocemos como eclíptica. Pero eso es una aproximación. En realidad, las órbitas de todos los planetas presentan leves inclinaciones con respecto al plano de la eclíptica. Tal es el caso del planeta Venus, cuya inclinación orbital es de tan solo 3.4 grados. Este es un ángulo muy pequeño. Recuerden, por ejemplo, que entre la dirección horizontal y la vertical tenemos 90 grados. Estamos hablando solamente de 3.4 grados. Esa leve inclinación hace que las órbitas de Venus y la Tierra no estén en un mismo plano. Por tanto, tenemos que considerar la geometría tridimensional del problema y no solamente el problema desde una perspectiva plana o bidimensional. Eso hace que solamente se puedan ver el tránsito de Venus por delante del Sol cuando justamente Venus pasa por delante del Sol en el momento en el cual está cruzando la órbita de la Tierra, en el momento que está cruzando la eclíptica. Y para eso, a su vez, entonces se tiene que dar esta situación de que esté prácticamente alineados el Sol, Venus y la Tierra, y, como decíamos, Venus también próximo al plano de la eclíptica. Eso no ocurre en cada pasaje del Sol por delante en cada pasaje de Venus por delante de nosotros, sino en ciertos momentos que, como tú decías, son bastante poco frecuentes, de apenas un par de veces por siglo. ¿Y cuán a menudo ocurre el tránsito de Venus, doctor? Bueno, los tránsitos tienen una periodicidad que podríamos estimar en unos 200 y algo de años. Más precisamente deberíamos decir unos 243 años. En ese periodo se van a dar diferentes tipos de tránsitos. Por una parte, un primer ciclo de tránsitos que van a ocurrir con una diferencia de 8 años, luego van a pasar más de 100 años, 121 años, hasta que ocurra el nuevo secuencia de 2 tránsitos, y luego 105 años más para que ocurra otra nueva secuencia de 8 años. Entonces podemos decir que en términos promedios ocurren cada 100 años 2 eclipses separados por 8 años. Wow, es un poco extraño porque este fenómeno, bueno, sucedió en el 2004. Ahora tendremos la suerte de verlo en el 2012. Habrá que esperar unos 100 años y algo más para poder presenciar nuevamente este fenómeno. Luego otros 121 años más. Es decir, primero se tiene un intervalo corto y luego uno bastante largo. ¿Por qué los periodos cortos y periodos largos? Bueno, eso se debe a una cierta
sincronicidad entre los periodos de revolución de Venus y de la Tierra en torno al Sol. Nosotros sabemos que la duración del año en el caso de la Tierra es de 365 días, en el caso de Venus, como tú decías, es menor, y si tomamos en cuenta esta diferencia, digamos, entre la traslación de Venus y la traslación de la Tierra, encontramos que hay unos múltiplos de estos periodos que hacen que los números sean próximos. A ver si me explico un poco más. Si nosotros multiplicamos el periodo de la Tierra por un cierto número entero, pongámosle 8, y si multiplicamos el periodo de Venus, periodo de traslación de Venus, por otro número entero, en este caso puede ser 13, vamos a encontrar que esos dos valores son muy próximos. Y más aún, es más próximo si multiplicamos el periodo de traslación de la Tierra por 243 y el de Venus por 395. En ese caso, ambos valores van a estar en el entorno de los 88.757 días. Justamente entonces por eso se explica la periodicidad de 8 años, como decíamos, y de 243 años que hacíamos referencia anteriormente. O sea, el ciclo en totalidad se repite más precisamente cada 243 años, pero cada 8 años separados por estos otros periodos más largos, también puede ocurrir esta similitud en la configuración de Venus y la Tierra. Ok, doctor Tancredi. ¿Cuándo fue entendido este fenómeno? Es decir, ¿cuándo los astrónomos pudieron entender y predecir con exactitud que ocurriría un tránsito de este tipo? Si bien el movimiento de Venus es conocido desde la antigüedad, podemos hacer referencia a que las civilizaciones antiguas, tanto la griega, la egipcia o mismo las civilizaciones americanas como los mayas, tenían conocimiento del desplazamiento de Venus, no se tiene conocimiento de que hayan podido apreciar un tránsito de Venus. Es recién con el desarrollo del cálculo matemático, especialmente con los cálculos que hizo Kepler por el principio del siglo XVII, que comienzan a haber una predicción de estos eventos, de estos tránsitos de Venus. Kepler en el año 1627 hizo una predicción de un evento que no fue observado, pero esos cálculos sirvieron para que posteriormente fueran refinados por otro astrónomo llamado Horrocks, que en el año 1639 hizo una predicción de un tránsito de Venus y pudo hacer la primera observación de este evento. Ahora bien, para presenciar este evento depende mucho del lugar donde uno se encuentra, ¿verdad? Bueno, principalmente lo que tiene que ocurrir es que el Sol esté por encima del horizonte y prácticamente diríamos que el evento es visible en cualquier punto de la Tierra que tenga el Sol por encima del horizonte en el momento del tránsito. El tránsito tiene una duración prolongada, con lo cual puede ser visible en una gran parte de nuestra Tierra, siempre y cuando se cumpla la condición, como decíamos anterior, de el Sol por encima del horizonte. ¿Y qué tan grande en relación al Sol aparecerá Venus? Bueno, Venus aparece como un pequeño punto oscuro proyectado sobre la superficie del Sol. Es apreciable, digamos, pero como un pequeño punto oscuro. Quizás más adelante podamos hablar de las precauciones que uno tenga que tomar para poder hacer este tipo de observación, porque, como ustedes saben, la observación directa del Sol no es posible porque dañaría nuestros ojos. ¿Cómo sacarle provecho a este suceso? Es decir, si se podrían hacer cálculos para hacer estimaciones más exactas de su tamaño real o velocidad de traslación, estudio de la atmósfera, etc., ahora que se cuenta con equipos más sofisticados. Claro,
Este tema lo tenemos que ver desde una perspectiva histórica, en el sentido de que en los primeros tránsitos de Venus fueron muy útiles para hacer un cálculo muy preciso de la distancia de Venus al Sol y de la distancia también de la Tierra al Sol. Esto permitió refinar el conocimiento que teníamos hasta ese momento de nuestro propio sistema solar. Hoy en día ya eso no es necesario, digamos, ya tenemos un conocimiento muy preciso y tenemos técnicas que nos brindan mayor precisión para poder determinar la posición y las órbitas de los planetas de nuestro sistema solar o nuestro propio planeta. Hoy, sin embargo, hoy en día el tema de los tránsitos de Venus tiene otra dimensión, y es que desde hace algunos años ya hemos comenzado una búsqueda intensiva de otros planetas en torno a otras estrellas, o sea, los llamados planetas extrasolares, planetas que están orbitando otras estrellas más allá de nuestro Sol. Existen varias técnicas para la búsqueda de estos planetas extrasolares. Algunas están basadas en el desplazamiento que se observa de la estrella como producto de la atracción gravitacional del planeta. Si bien el planeta es mucho menos masivo que la estrella, ejerce una cierta atracción gravitacional que se puede ver reflejada ya sea en la posición o si no también en la velocidad de desplazamiento de la estrella. Estas técnicas han permitido descubrir la mayor parte de los más de 400 planetas extrasolares que se conocen hasta el momento. Pero esta técnica está basada principalmente en el efecto de la atracción gravitacional que el planeta ejerce sobre el Sol o sobre la estrella en referencia. Por lo tanto, se requieren planetas masivos, que no es el caso de nuestro planeta Tierra o de nuestro planeta Venus, porque estos planetas son mucho más pequeños que los planetas gigantes de nuestro sistema solar, mucho más pequeños que, por ejemplo, Júpiter, que es el principal planeta de nuestro sistema solar. Por tanto, con esta técnica que hacíamos referencia anteriormente, lo que se ha descubierto en los últimos años son planetas similares del tamaño de Júpiter o comparables a él. No obstante, desde nuestra perspectiva, en el cual, digamos, la búsqueda de exoplanetas es parte de una búsqueda más relevante, que quizás es la existencia de vida más allá de la Tierra, la existencia de formaciones biológicas que se hayan podido desarrollar fuera de nuestro planeta. Desde esa perspectiva, el descubrimiento de estos planetas gigantes quizás no es tan relevante como el descubrimiento de planetas similares a nuestra Tierra, o sea, planetas de tipo terrestre. Para el descubrimiento de planetas de tipo terrestre fuera de nuestro sistema solar, en torno a nuestras estrellas, la técnica de los tránsitos es una técnica bastante útil. Pero, a diferencia de lo que puede suceder con el tránsito de Venus, en el cual vamos a ver desplazarse un pequeño puntito oscuro sobre una superficie brillante, en el caso de las estrellas distantes no podemos observar el disco de la estrella. La estrella es un punto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Piensen ustedes lo siguiente: nosotros tenemos un disco brillante y un punto oscuro opacando parte del disco. Lo que va a ocurrir es que si nosotros medimos el brillo de ese disco, medimos el brillo de la estrella, el brillo de la estrella, por la presencia de esa pequeña mancha que está opacando, va a disminuir. No mucho, pero en una cierta fracción de su brillo va a verse disminuida. Por tanto, esta técnica de los tránsitos, en definitiva, nos lleva a otra técnica, que es la de la medida del brillo de las estrellas para detectar el pasaje de planetas que no vemos, pero que sabemos que deberían estar ahí porque están oscureciendo a la estrella, o más bien oscureciendo, tapando un poco a la estrella. Esta técnica de los tránsitos es la que se ha utilizado también para descubrir algunos planetas, y en este caso se han podido descubrir planetas similares en tamaño a nuestra Tierra. En el caso de Venus, por ejemplo, lo que se va a apreciar en este pasaje va a ser una disminución del brillo del Sol del orden de una milésima de magnitud.
Es una disminución muy pequeña, pero que hoy en día se puede llegar a detectar con el instrumental que se tiene. Por tanto, el interés en relación a los tránsitos ha cambiado desde medir las dimensiones de nuestro sistema solar, de nuestro sistema en torno al Sol, a poder probar técnicas para descubrir planetas en torno a otras estrellas. Desafortunadamente, no podrá observarse este fenómeno en gran parte de América del Sur, pero por favor, sería bueno escuchar tus recomendaciones para aquellas personas, sobre todo las del norte del Perú, que posiblemente estarán dispuestas a presenciar el tránsito. ¿Cuál sería la manera más segura de observar y disfrutar de este fenómeno? Bueno, por suerte ustedes, si se desplazan algunos kilómetros, van a tener la posibilidad de apreciar este evento. No es el caso aquí en Uruguay, el sol va a estar por debajo del horizonte y lamentablemente nosotros no vamos a poder participar. Aunque en lo particular estoy bastante conforme con los eventos astronómicos de las últimas semanas porque tuve la posibilidad de apreciar un eclipse anular que se observó en Tokio hace unos días atrás. Justo estaba participando de un congreso y se pudo apreciar ese evento. Y bueno, las recomendaciones que hay para observar el tránsito son justamente las mismas que hay para observar un eclipse, en ese caso un eclipse de sol. ¿Qué recomendaciones? Bueno, es no observar directamente al sol, porque eso puede dañar, perjudicar a la vista en forma irreparable. Se deben utilizar dos técnicas que se podrían implementar. O la proyección de la imagen solar a través de un pequeño telescopio o hasta de binoculares, o sea, no observar directamente, sino proyectar la imagen del Sol sobre una pantalla, ¿tá?, colocada a una cierta distancia del ocular del telescopio. ¿tá? No observamos directamente a través del telescopio, sino proyectamos la imagen del Sol que se va a ver apreciar y se podrá apreciar la presencia de un punto oscuro. La otra técnica supone el uso de filtros específicamente diseñados para la observación del Sol. Son lentes de sol, pero, entre comillas, no son los lentes que estamos habituados a utilizar. Son lentes específicos para la observación del Sol, que en cierta forma, digamos, uno podría decir que el uso de películas veladas, ¿tá?, o placas fotográficas, antiguamente se había recomendado el uso de este tipo de cosas para la observación del Sol. Si se llegan a hacer con esto, hay que tener también muchísimo cuidado, porque muchas veces esas radiografías viejas o esas películas están rayadas y eso hace que sean tan peligrosas también como la observación directa. Podría ser una técnica, pero también requiere una supervisación de alguien que conozca un poco más en la materia. En esta experiencia que tuve de poder observar el eclipse en Japón, fue muy interesante ver que en los kioscos, bueno, y en todas partes, en todas las tiendas en Japón, había para la venta lentes para la observación del eclipse, y cuando fue el momento de la observación del eclipse había miles de personas utilizando este tipo de lentes para la observación de los eclipses, y con lo cual, digamos, este fenómeno fue posible disfrutarlo por millones de personas, ya que cruzó Tokio, que tiene una población cercana a los 10 millones. Wow. Finalmente, doctor, cuéntenos acerca de las actividades y proyectos que vienen desarrollando en el Observatorio de los Molinos. Bueno, nuestro observatorio, digamos, tiene como principal actividad el estudio de los cuerpos menores del sistema solar, el estudio de los asteroides y los cometas. Lo que nosotros hacemos aquí es un seguimiento astrométrico, o sea, medida de la posición, y fotométrica, medida del brillo de estos cuerpos, principalmente de los que se aproximan a la Tierra, aquellos que potencialmente podrían chocar contra nuestro planeta. Esta es nuestra principal actividad, la actividad cotidiana, que a su vez va complementándose con otros proyectos, como por ejemplo el seguimiento de asteroides que han mostrado algún tipo de actividad debida a colisiones
recientes, también la observación de cometas brillantes, y también otras técnicas en las cuales nos hemos ido incursionando, como justamente lo que ahora hacía referencia a la observación de tránsitos de planetas en torno a otras estrellas fuera de nuestro sistema solar. La familia Planetario Nacional Muxumi Chizuka le agradece por su tiempo, esperando encontrarnos nuevamente con nuevas novedades y otros temas. Hasta otra nueva oportunidad, doctor Tancredi. Bueno, a las órdenes, y les agradezco nuevamente el haberme llamado.